Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Vamos a iniciar nuestra clase de hoy. En este curso bíblico virtual conozcamos las Sagradas Escrituras. Iniciemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amantísimo Jesús, te damos gracias en esta noche por tu presencia entre nosotros. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Te entregamos este espacio de aprendizaje, de camino en tu palabra, ese ejercicio que estamos haciendo de conocimiento de tu palabra, que seas tú, Señor, con la fuerza del Espíritu Santo iluminando siempre nuestra mente y nuestro corazón, que nuestra vida, nuestra experiencia de fe esté siempre dispuesta, Señor, a recibir tu palabra para que fecunde, para que dé vida, para que dé fruto al 100 por 1. Dispón, Señor, nuestros corazones para que reciban esta palabra que hoy vamos a meditar y que vamos a estudiar en este curso bíblico. Bendice, Señor, a cada hermano que se conecta. Bendice, Señor, nuestras vidas, nuestros proyectos, nuestros sueños y anhelos. Queremos, Señor Jesús, que vivas y reines entre nosotros y nos bendiga con su Hijo, la Santísima Virgen María. Amén. Bien, queridos hermanos, bienvenidos todos. Muy buenas noches. Vamos entonces a iniciar nuestra clase de hoy en este curso bíblico. Habíamos entonces en nuestra clase pasada habíamos meditado ya la palabra alianza, meditamos también la palabra amor, ángel, apocalipsis y apóstol. Esas son las 5 palabras que nosotros vamos meditando y vamos estudiando hasta el momento. Hoy entonces nos adentramos en una palabra más, vamos a meditar la palabra bautismo. ¿Listo? Entonces iniciemos. Bautismo viene de la palabra griega baptisma, que es, digamos, procedencia griega de este verbo, que bapto significará entonces hundir o sumergir. De ahí viene la palabra bautismo, sumergir. Y cuando hablamos de bautismo, queridos hermanos, hablamos de 3 sentidos, ¿de acuerdo? Cuando usted dice me voy a bautizar, la gente cuando usted escucha por ahí, dice va a bautizar, lo primero que está pensando es en la fiesta. Piensan en los regalos, piensan en la fiesta, piensan en el vestuario, pero ni siquiera hay veces se puede detener a pensar en lo que realmente es el bautismo. Por eso es importante las charlas bautismales, en donde se les debe hacer conciencia, una toma de conciencia a la gente, a los padrinos, a tener un compromiso mayor con lo que esto significa y también renovar en nosotros las promesas bautismales. Cada que vamos a una celebración de un bautismo, nosotros debemos saber que estamos renovando nuestras promesas bautismales, ¿no? Entonces, hablar de bautismo es hablar de la vida, pero es también hablar de la muerte y es también hablar de pureza. Las 3 cosas al mismo tiempo, el bautismo. Sin embargo, cuando usted lleva a un niño a bautizar, no está pensando en su muerte, está pensando en su vida que inicia. Sin embargo, cuando morimos, hay gente que no piensa en la vida, piensa en la muerte. Sin embargo, es pensar en el bautismo. Por eso, cuando usted va a una misa de cuerpo presente, usted va a notar que en su parroquia van a colocar el cirio pascual en la cabecera del féretro. ¿Esto por qué? Porque está recordándole su bautismo. Esto que les estoy diciendo ahorita yo. Cuando se bautizó, participó de la vida, de la muerte de Cristo y de la pureza en Cristo. Así que esos 3 triple simbolismo bautismal debemos tenerlo siempre en cuenta. La vida, la muerte y la pureza. Ahora hablemos entonces un poquito más de estos 3 simbolismos del agua. Cuando hablamos de bautismo, nosotros inmediatamente podemos pensar, hablar de la vida, la muerte y la pureza. Sin embargo, estos 3 momentos los hacemos con agua. El agua debe ser natural, ¿de acuerdo? No alterada. Cuando digo natural me refiero a que debe ser pura, es decir, no manipulada ni mezclada con otras sustancias. Tiene que ser agua, agua natural. Y esta agua tiene el simbolismo importante. Entonces, ¿qué significa el agua? El agua para nuestra vida es indispensable. Nosotros no podemos estar ahorita aquí sin agua. Si no hemos tomado agua en el día o en algunos días más en el tiempo de calor, en verano, sabemos que nos vamos a deshidratar y vamos a tener dificultades de salud. Entonces, hermanos, es importante
el agua para nuestra vida, para nuestra subsistencia. Hay un porcentaje muy alto, pero muy alto del ser humano que está compuesto por agua, según dice la ciencia. Entonces nosotros somos agua, ¿ve? En gran cantidad en la mayoría de nuestras sustancias. Podemos pasar varios días sin comer, pero sin tomar agua o sin hidratarnos no podemos durar mucho. ¿Ya? Entonces ya de ahí denota entonces que el agua es vida y sin ella no podemos existir. Entonces el agua es primordial, es la fuente primordial para todos nuestros quehaceres. Incluso el agua, ustedes saben muy bien que está escaseando cada vez más por el cambio climático, por el desorden que tenemos nosotros mismos y también la irresponsabilidad con el medio ambiente. Ya el avance de la frontera agrícola, el despale indiscriminado, etcétera. Entonces, toda la contaminación, todo lo que estamos generando, irresponsablemente estamos generando también la escasez de agua. ¿Ya? Tanto que llegaremos a un momento pues, en el que el agua será más cara o más escasa que cualquier otra bebida, ¿no? Entonces, queridos hermanos, si nos vamos a la Sagrada Escritura, lógicamente, porque este es un curso no de reflexión social, sino de las ciencias sociales, sino desde las ciencias bíblicas, el Génesis nos va a mostrar en el capítulo 2 y versículo 5, según este texto, vamos a encontrar que Dios no hace llover sobre la tierra, ¿ve? Entonces, si Dios no hace llover sobre la tierra, esta va a permanecer estéril. ¿Qué es lo que te está diciendo de fondo esto? Que la fuente de la vida, que es el agua, la fuente de la vida la tiene Dios. O sea, de Dios venimos y hacia Dios vamos, y si Él es el que garantiza la vida sobre la tierra. Génesis 2:5, ya tempranamente ya encontramos aquí el elemento del agua. También en el desierto, el pueblo de Israel, allá en Éxodo capítulo 17, versículos del 1 al 7, vamos a encontrar que el pueblo de Israel, mientras va caminando, pues todo va bien, pero cuando se encuentra con el tema del agua, ahí sí hay problemas, ¿ya? Él comienza a morir de sed, ¿ve? Y es salvado por la fuente del agua viva, que es Dios. Dios, otra vez va a demostrar entonces que es la fuente de la vida y que garantiza la vida de su pueblo. Dios ordena entonces a Moisés, ¿se acuerdan ustedes? Que haga brotar agua de una roca. ¿Ve? Entonces, eso en cuanto a la vida, el agua como símbolo de vida. Ahora, la muerte. Entonces, bueno, esto ya no es muy agradable hablar, pero de todas formas también significa el bautismo la muerte. Cuando el agua es demasiado abundante, o sea, si nosotros tomamos lo necesario, estuve leyendo en algún momento que también tomar agua excesivamente puede matarte. ¿Ve? Entonces, hay personas que, si una persona toma demasiada agua a exceso, va a generarle un problema y puede morir. ¿Ve? Entonces, todo en exceso es malo, incluso el agua que es vida. ¿Ve? Entonces, el agua demasiado abundante puede causarnos la muerte. ¿Ve? Por ejemplo, bíblicamente hablando, en Génesis capítulo 6, miren, en el capítulo 2 del Génesis, nos habla que Dios es la fuente de la vida y que el agua es vida para la tierra. Pero ahí nomás, en el Génesis capítulo 6, nos va a decir que el exceso de agua causa la muerte. ¿Ven? Entonces, el diluvio se tragó a todos los seres vivientes, salvo a un justo, ¿no? Que es Noé y su familia. Entonces, con el paso del Mar Rojo también vamos a encontrar, nótese aquí algo importante. El Mar Rojo tiene aquí un doble simbolismo, ¿ok? El doble simbolismo del Mar Rojo tiene que ver con lo siguiente. Mientras que para unos, como los egipcios, es causa de muerte, para otros, como el pueblo de Israel, es causa de salvación. ¿Ya? Entonces, esos dos énfasis. Podríamos decir nosotros que también es muerte al pecado, ya dándole una lectura cristiana, pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Listo? La muerte al pecado y a nuestra vida de no salvos, etc. Pero también hemos dicho que el agua es pureza, ¿ya? Finalmente, entonces, sirve para lavar el agua. Entonces, sirve para darnos vida, pero también el agua puede limpiar en el sentido de depurar todo lo malo, como pasó con Noé y el diluvio, o como en el Mar Rojo, que Dios hace a un lado o a través del agua también purifica, quita la persecución al pueblo de Israel y lo salva. ¿Ya? Pero también el agua entendido como pureza, porque diariamente a nosotros nos sirve para lavarnos, para los ritos de purificación,
también que se utilizaban en el contexto judío. Eliseo, por ejemplo, allá en Segundo de Reyes, capítulo 5, versículos del 10 al 14. ¿Listo? Vayan tomando nota, hermanos, de las citas bíblicas. Segundo de Reyes 5, 10, 14. Ahí encontramos a Eliseo, que cura al general leproso, Naamán, ¿ve? Enviándole a lavarse 7 veces en el Jordán. Entonces, esa limpieza o esa purificación nosotros la vamos a encontrar como símbolo, entonces, a través del agua que quita incluso un problema de salud, una enfermedad. También en los rituales judíos, como les he mencionado, una inmersión, como es lo que significa, ya he dicho, el agua, el bapto, el verbo griego, purificador y salvador, ¿no? Entonces, para la admisión de los prosélitos, prosélito es el que va llegando, el nuevo, ¿ve? Los que van llegando a profesar la fe, entonces nosotros le llamamos los catecúmenos, ¿no? Los que van a ingresar a la iglesia y que van a bautizarse. Entonces, los paganos convertidos al judaísmo le llamaban prosélitos, eh, o también en Qumran, ¿no? Había unos baños diarios que se realizaban, los esenios, ¿ve? Y esto expresará entonces un camino espiritual que iniciarán como conversión permanente. Entonces, todo eso significa el agua, ¿ve? Ahora, miremos un poquito más en Juan el Bautista. Ya vamos entonces al Nuevo Testamento. Recuerden que Juan el Bautista es la bisagra entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. El último de los profetas, ¿de acuerdo? Entonces Juan el Bautista invita a los judíos creyentes a venir a sumergirse en el Jordán y a confesar sus pecados, ¿ya? Eso ya lo encontramos en el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo 5, ¿ve? Para Juan el Bautista, entonces, este rito del baño purificador es irreemplazable, es único. ¿Listo? Significa una conversión definitiva para podernos preparar para la llegada del Mesías. Es una preparación para Juan, ¿ya? Por eso él decía constantemente en Mateo 3:2, arrepentíos porque está llegando el reino de los cielos. O sea, el bautismo de Juan tiene que ver con arrepentimiento, con un cambio de vida, con una conversión. Seguramente más adelante veremos la palabra conversión. Sin embargo, aquí ya se las adelanto. Acuérdense que conversión significa invertir la mirada. Ya estoy viendo hacia acá y de repente me doy cuenta, discierno que me estoy equivocando, que voy caminando mal e invierto la mirada. Entonces se llama conversión. ¿Listo? Hacia la ruta correcta, hacia Cristo, que debe estar como meta de mi mirada, ¿ya? El Jordán, entonces, hermanos, aquí hay un dato curioso, hay que tener en cuenta que es la frontera que hay que franquear para entrar en la tierra prometida, ¿no? Entonces, significa la entrada al reino. Por esa razón, Juan el Bautista se va a bautizar al río Jordán como un simbolismo, así como el Jordán es la frontera para entrar a la tierra prometida. Ahora el bautismo de Juan es la frontera para arrepentirse y entrar al reino de los cielos, preparando para la llegada del Mesías cada corazón que llega con deseo de recibir el bautismo de Juan el Bautista. ¿Listo? Entonces, nótese aquí ya el sentido que se le va dando. ¿Ve? También ya ese bautismo de Juan recuerda el paso por el Mar Rojo, todo lo que ya les he mencionado del Éxodo. Jesús, sin embargo, se hace bautizar por Juan el Bautista. No lo necesita, como tampoco necesitaba que lo presentaran en el templo, como tampoco María necesitaba hacer el rito de la purificación. Sin embargo, lo hace para darnos ejemplo a nosotros y también para solidarizarse con la humanidad. Dios no necesita ser bautizado. Entonces, sin embargo, lo hace para mostrarnos, porque es que aquí, hermanos, quiero señalarles que Dios quiere mostrarnos cómo debe ser el comportamiento humano. Entonces, Dios se hace humano y siendo humano nos muestra el camino. Por eso Jesús perdona para que nosotros perdonemos. Jesús ama para que nosotros amemos. Jesús predica para que nosotros prediquemos. Jesús da testimonio para que nosotros demos testimonio. Jesús se bautiza para que nosotros nos bauticemos. Ese es el camino que nos va enseñando Dios hecho hombre, hecho carne. ¿Ya? Se solidariza entonces con nosotros los pecadores. Ahora, hablemos del bautismo cristiano. Entonces, retoma profundamente estos fundamentos del bautismo bautista, o sea, de Juan el Bautista, como entendido, lógicamente, entonces, desde la remisión de los pecados, o sea, el perdón de los pecados y la entrada al reino de Dios, siguiendo a quién, pues lógicamente, a Jesús Mesías, ¿ya?
Yo te aseguro, dice Juan capítulo 3, versículo 5, que nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del Espíritu. Ahí le dice Jesús a Nicodemo. Y entonces es necesario entrar en el agua, nacer de nuevo del agua y del Espíritu. ¿De acuerdo? Entonces aquí ya tenemos un énfasis del Nuevo Testamento también, desde Juan el Bautista. Demos una palabrita, hermanos, al respecto, desde el énfasis entonces del sacramento del bautismo. Seguramente para muchos esto no será nuevo, pero es importante pues tenerlo en cuenta, aprovechando esta palabrita. Después de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, entonces este bautismo adquiere una dimensión cristiana, ya le llamamos nosotros sacramento. Es el signo eficaz que hace entrar al catecúmeno en la nueva creación, ¿listo? Regenerándole entonces por su pertenencia definitiva a Cristo, dice 2 de Corintios 5:17, ¿ya? Por eso el bautismo, hermanos, es el primero de los sacramentos, es el que abre las puertas a los demás sacramentos. Pues le decimos nosotros sacramentos de iniciación cristiana. ¿Ya? El catecúmeno, como se le llama a la persona que llega para ser bautizada, para entrar a la fe de la iglesia y bautizarse, se marca en primer lugar, o al niño, ¿verdad? Se le marca en primer lugar con el signo de la cruz. El primer signo del bautismo que se realiza es la señal de la cruz en la frente. Ya que a propósito aprovecho aquí a tener más cuidado porque he notado yo casi en todos los bautizos que he celebrado hasta la fecha, he notado que los padres y padrinos en esa parte están perdidos. Yo no sé por qué, si reciben una charla prebautismal o es que no se los dicen o no sé, pero he notado que cuando el sacerdote dice, fulanito de tal, la comunidad cristiana te recibe con gran alegría y yo en su nombre te signo con la señal de Cristo Salvador, y le hace la señal de la frente, la señal de la cruz en la frente al niño o al catecúmeno. Y el sacerdote dice, lo mismo harán padres y padrinos. Y generalmente uno hace la señal de la cruz y sigue con los otros niños, y hay varios, y padres y padrinos se quedan perdidos mirándose el uno al otro y no lo hacen. Yo a veces me toca insistirle, haga usted ahora, hagan lo mismo. Y ahí como con miedo, como que no supieran hacerlo. Es el primer signo, nosotros debemos tenerlo clarito, ¿ya? Es el primer signo que es la señal de la cruz en la frente del niño o del bautizando. La inmersión purificadora en el agua lava el pecado y sumerge entonces al niño en la muerte de Cristo, ¿ve? En ese momento lleva los pecados del mundo, ¿de acuerdo? Es una inmersión entonces que, ¿qué es lo que significa esa inmersión? Acuérdense que hay tres maneras de bautizar, ¿no? O sea, en la iglesia son tres modos de bautizar aceptados. Ustedes lo deben saber. Por inmersión, por ablución y por aspersión. ¿Ve? Por ablución es ¿cómo es? Como nosotros lo hacemos. ¿Sí? Derramando un poco de agua sobre la cabeza del niño, que es el que normalmente se hace, ablución. Y por aspersión, que puede usarse en la renovación de las promesas bautismales. Y por inmersión, que es el que hizo Jesús en el Jordán. O en algunas parroquias se hace, que están disponibles una especie de piscinas para bautizar, y se hace de esta manera. ¿De acuerdo? Sin embargo, pues la que más se utiliza es la que ustedes ya conocen. Y entonces, esa inmersión, ¿ve? Significará entonces cómo yo, eso que significa un ahogamiento en el fin del hombre viejo. Es decir, cuando yo me sumerjo en el agua, lo que estoy diciendo significa muerte ahí, el agua, porque está matando en mí al hombre viejo. Y cuando se levanta, nace el hombre nuevo, ¿ve? En Cristo Jesús. Cuando sale del agua, se expresa entonces esa mirada de esperanza hacia la vida nueva del resucitado. Eso es lo que nos dice Romanos capítulo 6, versículo 11. Finalmente, hermanos, viene entonces la unción con el aceite. Acuérdense que antes de esto ya se ha hecho la unción prebautismal, ¿no? En el pecho del niño, del catecúmeno, que prepara pues para el sacramento, ¿no? Que es la oración de exorcismo, que es la eliminación para siempre del pecado original en el niño o en el catecúmeno. ¿Ya? Y luego la unción con el Santo Crisma, pues que es el don del Espíritu Santo, como también será en la confirmación y en el orden sacerdotal.
se convierte en miembro de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Y nadie ni nada podrá quitarle ese título. ¿Por qué? Porque Dios no es juego de nadie. Y con Dios no podemos estar jugando, hoy sí, mañana no. Dios es serio en esto, ¿ve? El Espíritu Santo no se juega. Entonces, sacerdote, profeta y rey, punto, para toda la eternidad. ¿Te moriste? Sigue siendo sacerdote, profeta y rey, porque la muerte no tiene poder para eliminar un sacramento que imprime carácter en la persona. Ahora, la vestidura blanca, que en algunos lugares se omite, pero es importante hacerla, expresa entonces que el bautizado se ha revestido de Cristo, ¿no? En Gálatas 3:27 nos dice esto, no es invento de nadie, sino que ahí está en la Sagrada Escritura, como lo pueden notar. Después recibe la luz o el cirio pascual, de este cirio que se ha encendido en la vigilia pascual, que es la resurrección de Cristo, ahí se le da al nuevo bautizado, al nuevo Hijo de Dios, para que sea luz del mundo. ¿Okay? Mateo 5:14. Bueno, para hacer un poquito de énfasis entonces al sacramento del bautismo, a propósito de esta palabra bautisma. Bien, hermanos, no sé si hay alguna pregunta ahí hasta el momento con respecto a la palabra bautismo o al sacramento o alguna irregularidad que no comprendan o alguna duda. Pueden realizarla en este momento, si no pasamos a la siguiente palabra. Padre, Adelante, a mí escuchamos. me llama la atención, es por lo que normalmente nos piden arrepentimiento y pues normalmente a uno lo bautizan cuando es niño, cuando somos niños, pues, ¿cómo vamos a arrepentirnos? Eso es lo que yo no entiendo, Ok, porque, gracias Ingrid por la pregunta. Pues bueno, le voy a poner un ejemplo sencillo. ajá, Arrepentirse es querer sanarse, ¿de acuerdo? Querer sanar el alma, ¿no? Querer convertirse, querer sanar. Y usted dice, ¿cómo va a hacer un niño eso si no tiene conciencia, no sabe cómo hacer? Bien, estar en pecado es estar enfermo espiritualmente, ya el pecado original. Entonces, cuando usted tiene un niño, usted que es mamá, y su bebé, su niño, está enfermo, físicamente hablando, de muerte, ¿de acuerdo? ¿Usted le lleva al médico o lo deja morir en la casa? sí, lo llevo al médico. ¿Y para qué lo lleva al médico si ese niño no quiere sanarse? Él no tiene conciencia de qué es la medicina y que para qué va a ir al médico y le van a atender. Sin embargo, usted no le pregunta y no espera que el niño tome conciencia de si quiere o no sanarse. Usted porque es una madre responsable y lo ama, y eso se mueve Bendito por amor. Dios. Entonces usted le lleva al médico para que lo cure y a usted no le interesa en ese momento, es lo último que la madre va a pensar, si el niño que está de acuerdo o no en quedar sano, usted solamente quiere es que se sane y punto, ¿ya? Y no está pensando en si tiene conciencia de qué es la medicina, de qué especialista es, etcétera, no le interesa nada de eso. Usted simplemente, su intención es el bienestar del cuerpo del niño, que se sane, porque no quiere que se le muera porque lo ama. Espiritualmente hablando es exactamente igual. Usted como es una madre responsable lleva a su hijo entonces al médico. El médico es el bautismo donde va a eliminar para siempre el pecado original para que esta persona pueda crecer en salud espiritual. Siendo usted y los padrinos que se comprometen ahí, que ellos sí ya tienen uso de razón, en ser ejemplo de este niño para que desde sus primeros pasitos ya pueda ver el ejemplo en nosotros los adultos y pueda crecer. ¿Saben por qué es importante, hermano? Porque les voy a decir una cosa. Yo me manejo bastante en las ciencias sociales. Y usted se fija que hoy por hoy tenemos una dificultad, bueno, siempre se ha tenido, pero bueno, ahorita lo notamos, que por ejemplo, si usted tiene un adolescente con problemas de rebeldía y llegan las madres y los padres desesperados llorándonos, aquí llegan a direcciones espirituales, padre, ayúdeme por favor, ya no sé qué hacer con mi hijo o con el joven, no sé cómo encarrilarlo, está rebelde, no quiere nada de Dios, etcétera. Entonces, es después de 15 años o 20 años, usted quiere que su hijo se enderece, cuando lo tuvo esos 15 o 20 años en sus manos para orientarlo, para enseñarle el camino.
¿Ve? Pero como usted se puso de creativo a decir, no, hay que él elija, hay que él cuando crezca vea. Sí, hágalo y vea. Más adelante, cuando usted se le vaya por otro lado, usted quiera, ahora sí, hacerlo reflexionar, ya es tarde. Hoy tenemos muchos problemas con eso. ¿Ve? ¿Por qué? Porque los hijos no, que ellos hagan lo que quieran, que ellos decidan. Sí, déle la rienda suelta. ¿Ve? Entonces hablamos, yo les puse un ejemplo ahorita, el tema de salud física. ¿Ve? Si usted dice, bueno, hay que él vea, que crees que vea si se va a atender al médico o no, probablemente no llegue y muera. Entonces cuando usted deja a su hijo suelto y hay que él vea, cuando crezca, no le está mostrando su amor, no le está interesando su vida espiritual, hasta que él decida, así de irresponsable vamos a ser con nuestra salud espiritual. Entonces acuérdese que usted, por su vocación de ser madre y padre, no es solamente ayudar, estar pendiente de sus hijos para que coman los 3 tiempos, para que vayan a la escuela y se formen, y para que también los atiendan en el tema de salud y ver que pues estén sanitos. Y la parte espiritual, ¿qué? Esa es la más importante. Y es la que estamos dando, hay veces, argumentos o pretextos, discúlpenme, tontos, ¿ve? Que no tienen una razón de ser. Entonces, justificamos unas cosas, pero la otra no. Pues, queremos ser muy, muy flexibles. ¿Listo, hermano? Entonces, les hablo así clarito para que todos tengamos el horizonte claro y no nos dejemos enredar. ¿Listo? Ahora sí, Ingrid y hermanos, respondí la pregunta. Gracias, padre, sí, que me parece muy bien, Listo. gracias. María, la mano tiene levantada. Adelante, le escuchamos. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, padre. Padre, para usted dijo, y bueno, para el bautismo necesitan padrinos. Me sucedió de que, por ejemplo, cuando iban a bautizar en la catequesis familiar, se iban a bautizar niños, los papás no encontraban porque los requisitos eran que el padrino también sea un bautizado, ¿no? Y si si tenían, y que sean casados, ¿no? Y eso no había. Entonces, prácticamente las parejas guías teníamos que nosotros ser los padrinos de los niños, ¿no? Para que los niños puedan acceder al bautizo. ¿Es necesario la presencia del padrino? Sí, es necesario porque la iglesia es maestra, es sabia, ¿ya? Por algo tiene más de 2000 años, por algo nos enseñan las cosas. Si usted le cree los consejos a un abuelito de 100 años, ahora imagínese una madre de más de 2000 años. ¿Cuánta sabiduría tiene? Por algo lo hace, por algo lo tiene. No para fastidiarle la vida a la gente. Nosotros debemos entender esto, hermanitos. En la iglesia hay ciertas reglas establecidas en los sacramentos, sobre todo estos requisitos que se piden. Hay veces pueden ser tediosos, hay veces pueden provocarnos como un malestar y la gente ve como se molesta, ay, tantos requisitos. Hermanos, estamos en un mundo lleno de requisitos. Si usted va a viajar, una embajada le va a pedir una cantidad de requisitos y usted no se va a poner a renegar o a pedirle cacao, como decimos, a negociar. ¿Y qué tal si mejor no le llevo esto? ¿Ve? Cuando vamos nosotros a un trámite, ahí cerquita, usted se va a casar civilmente, ¿cuántos requisitos le van a pedir también? Y ahí usted no se pone a negociar, si por qué, y a cuestionar, es la ley, punto. ¿Ve? Entonces, hay veces en el tema de la fe queremos ser muy flexibles, queremos ser eh, muy superficiales y queremos que todo sea así por encimita, como que no tuviera la importancia que merita. Acuérdense, lo espiritual. Nosotros que estamos en este contexto, sabemos que lo espiritual es más importante, todavía es lo que va en primer lugar. ¿Ya? Entonces, sí, los temas civiles y demás son importantes, imagínense, la parte espiritual. Entonces, ¿por qué razón es importante el padrino? Porque es la luz, ¿ya? Si yo tengo en mi vida, yo voy por un camino oscuro, la iglesia sabe que en este mundo las cosas no son fáciles y cada vez se ponen más complicadas, ustedes lo saben. Y estamos por un mundo en donde fácilmente nos podemos perder. Entonces, un niño que está apenas siendo bautizado sabe que sus padres hay veces hay ciertas irresponsabilidades y puede fallar. Entonces, la iglesia se asegura que también unos padrinos estén ahí. Por eso es ayudarles en la tarea a estos padres. Por eso le dice, es el compromiso. ¿Están dispuestos, se comprometen a ayudar a los padres en esta tarea? Sí, estamos dispuestos, dicen los padrinos. Y a veces son los primeros, ¿eh? Chao.
Entonces, es una responsabilidad, ¿ve? Y es necesario porque si yo voy por un camino oscuro, y yo me tengo que asegurar que la antorcha que llevo me aguante, me dure todo el camino. Pero si yo tomo una velita toda chichipata ahí, toda que se me va a acabar en el camino y se me va a derretir y no me va a aguantar y no me va a dar la talla, entonces esa luz no me va a funcionar, me voy a perder en el camino. Entonces, los padrinos y los padres son importantes para el ahijado, para el niño o el catecúmeno, porque van a ser esa luz en el camino. Ya, entonces, más que un requisito, es un respaldo, es un testigo. ¿Ya? No solamente para el regalo de Navidad o para fastidiarle la vida al fiel en el momento de la solicitud de los requisitos, es necesario, ¿ya? Para la orientación. ¿Listo, hermanita? Respondo a su pregunta. Sí, padre, muchas gracias. Ok. Muy bien, gracias, les agradezco por preguntar, es importante porque así vamos entonces profundizando en la temática. Si no, yo doy todo por hecho, ¿no? Que se entendió. Pasemos a una segunda palabra en nuestra clase de hoy. Hablemos de la palabra bendecir, que tanto nos encanta, ¿ya? La palabra bendecir, Padre, bendígame esta medallita, Padre, bendiga mi familia, Padre, bendiga este proyecto, Padre, bendiga este matrimonio, bendígame esta agua, etc. Entonces vamos a ver hoy de dónde sale esto de bendecir, para que lo tengamos claro. La palabra bendecir, entonces, como siempre, de un griego, de un verbo griego, benedicere, o bien decir o decir bien, ¿ya? Eulogo. Es una palabra, entonces, que corresponde a unos términos hebreos también, que quiere decir barak, barak, bendecir, o beraká, que es bendición, ¿de acuerdo? Entonces, berak o barak o beraká, en hebreo sería BRK, así como está en la pantalla que le estoy mostrando, no tiene relación con la palabra, sino con el término, ¿de acuerdo? O sea, en hebreo, barak como tal no significa bendecir, sino que berek significa rodilla. ¿Ve? Berek es rodilla. Y es un eufemismo, entonces, que designa las partes sexuales. Por tanto, bendecir significa la sexualidad, o sea, la fecundidad. No sé si esto ustedes ya lo sabían, pero Berek significa la rodilla y tiene que ver con la parte de la fecundidad, de la fertilidad, ¿ya? Por esa razón, ¿se acuerdan ustedes que yo siempre les he dicho que en las Sagradas Escrituras ustedes van a encontrar a muchas mujeres que eran estériles y dicen que era una vergüenza para su marido, era una vergüenza para la sociedad, era una vergüenza para el pueblo? Y usted dice, pero uy, qué fuerte, ¿por qué dice eso? Por esto. Porque bendecir en hebreo, barak, significa fecundidad. Entonces, si usted no es fecundo, usted no está bendecido por Dios. Así lo entienden ellos. Entonces, bendecir significa la fecundidad. Cuando usted le dice al Señor que lo bendiga, le está diciendo es eso, que lo haga fecundo. Bueno, ya hablando en términos espirituales, pues nosotros decimos, Señor, que me bendiga, que me haga fecundo, o sea, que yo pueda dar fruto. ¿Se acuerdan el Evangelio? Que del grano, del sembrador salió a sembrar y un granito de semilla cayó entre el camino, otro cayó entre piedras, otro cayó entre arbustos y se secó y se lo llevaron las aves, otro granito cayó en buena tierra. Uno dio el 30%, otro el 60% y otro el 100%. Eso es bendecir. Dar fruto, es fecundidad, vida. Entonces, cuando usted a Dios le pide la bendición, lo que le está pidiendo es la fecundidad, la vida, le está pidiendo es dar fruto. Más allá de un gesto esotérico, un gesto mágico, o como hay veces la gente cree, por ejemplo, Padre bendígame, écheme agua bendita. Entonces uno le pone, el Señor te bendiga y le echa agua bendita. Padre, écheme más porque no quedé bien bendecido. Oiga, por favor, ¿cómo va a decir eso? O écheme más para que Dios me bendiga más. Hermano, esto no es así como mágico. O sea, no hay que entenderlo de esa manera. Estamos entendiendo mal hasta los términos tan importantes como la bendición. ¿Ya? O usted le da la bendición a la gente de lejos y yo les puedo dar la bendición ahorita a ustedes desde este lugar. Para Dios no hay frontera. Y la gente se acerca al final, Padre, tóqueme la frente. Es que necesito porque para que Dios me bendiga.
usted no le cree a Dios, Dios te está bendiciendo desde lejos. O sea, desde aquí los puedo bendecir yo a miles de kilómetros, desde el Perú hasta allá, Colombia, Nicaragua, o donde ustedes están en sus casas aquí en Perú, Arequipa, donde ustedes están, en Dolores, en Puerto. Bueno, entonces Dios no tiene límites, no tiene fronteras, ¿ve? Y nosotros debemos creerle a Dios. Y a veces nosotros tenemos nuestra fe, a veces como pegadita con saliva, y eso me preocupa. Yo por eso digo estas cosas. Bendecir, hermanos, entonces, es ante todo asegurar entonces la fecundidad, el éxito en las cosas y en los proyectos. El sentido baraká, entonces, en árabe, por ejemplo, el favor de Dios, significa la suerte, en árabe, ¿oyeron? No en cristiano, en árabe. ¿Ya? Acuérdense que nosotros no estamos con temas de suerte y esas cosas, porque eso ya es otro tema. No es cristiano. Entonces, algunos piensan también que el arrodillamiento, o sea, arrodillarse del hombre, bendecido, da gracias a Dios. O sea, en el hebreo, cuando hablamos de barak, rodillas, es porque se postra de rodillas para dar gracias a Dios, porque lo ha hecho fecundo. Por ejemplo, cuando Dios le da el hijo a Abraham, ¿se acuerdan ustedes? De Sara, también se postra, se pone de rodillas y le da gracias a Dios. O sea, es una manera de agradecimiento por la fecundidad. ¿Ve? Por ejemplo, aquí me llama curiosamente la atención y les quiero mencionar el tema de curioso, porque escucho yo, hoy por hoy, en las redes y demás, ¿qué dicen la gente hoy? Te presento a mi bendición. ¿Ya? Y están hablando de los hijos, y ahí hacen memes y todo, y dicen, mi bendición, la bendición, ¿ya? Y presentan al hijo que tiene, ¿ya? Es un término popular, pero está bien, está correcto, porque ese es el sentido, fíjense, sin querer queriendo, están hablando bien, porque es su bendición, es lo que la hace fecunda, la que le dio el fruto de sus entrañas a la madre. Eso es la palabra original. O sea, cuando hablamos de bendición, hablamos de los hijos. Eso te hace fecundo. ¿Ya? Dios y el hombre bendicen, ¿de acuerdo? Entonces, Dios y el hombre están para bendecir. En las Sagradas Escrituras, bendecir se emplea de dos maneras, ¿ok? En primer lugar, Dios bendice al hombre dándole la vida, o sea, el primero en dar vida es Dios. El segundo en dar vida es la mujer. La mujer es lo más cercano a Dios, porque genera vida en su vientre, en sus entrañas, ¿ya? Entonces, Dios bendice al hombre dándole la vida, ¿ve? Ahí está la bendición, la fecundidad y el éxito. Por eso, hermanos, la mujer estéril, como ya les dije, era considerada maldita. O sea, maldito no es una mala palabra, como se utiliza en nuestros contextos populares, sino que maldita es lo contrario a lo bendito. Es decir, que no tiene la bendición, la ausencia de bendición. Ya les dije por qué, ¿ok? Estamos hablando en el contexto hebreo. ¿Listo? Después, al mismo tiempo, también el hombre bendice a Dios, o sea, es una bendición recíproca. Dios bendice al hombre con fecundidad y con éxito, y el hombre bendice a Dios dándole gracias con sus rodillas por los dones y las gracias que ha derramado en él. Por eso, barak es en hebreo bendecir, ¿de acuerdo? Decir bien. Cuando usted le dice que Dios te bendiga a la persona, le está diciendo es que Dios hable bien de ti. Bien decir, bendecir. O sea, Dios te bendiga, que Dios hable bien de ti. Y que Dios hable bien de ti es que te haga fecundo, que te dé éxito, ¿ya? Y que Dios te bendiga en este proyecto, o sea, que tenga éxito en el proyecto, le estás diciendo. ¿De acuerdo? La bendición, hermano, entonces es una palabra que Dios creador dirige a todos los seres vivos para darle esa capacidad de reproducirse. Dios, cuando habla de bendición, entonces en el Antiguo Testamento estamos hablando de, siempre está pensando en reproducirse, en fecundidad, en llenar la tierra. Acuérdense en Génesis capítulo 1, versículo 22. Dios lo bendijo diciendo, oigan la bendición, creced, multiplicaos y llenad las aguas del mar y que también las aves se multipliquen en la tierra. O sea, tiene que ver con la fecundidad, todo tiene que ver con la fecundidad. ¿Ya? Con la parte sexual de reproducirse. Entonces, sigamos. Al sexto día, Génesis capítulo 1, versículo 28, después de la creación del hombre y de la mujer, los bendijo Dios diciéndole, creced y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla.
Fíjense otra vez el término. También después del diluvio, ya hablamos del bautismo y el agua excesiva que limpia a través del diluvio, pero ahora hablemos después del diluvio. Durante la nueva creación, Dios no se cansa de crearnos y recrearnos. Dios bendijo a Noé y a sus hijos diciendo, vean, la misma expresión, Génesis 9:1, creced y multiplicaos y llenad la tierra. La bendición de Dios siempre va a tener que ver con el tema. Por otra parte, también en la Sagrada Escritura Dios no bendice los objetos como tal, sino que bendice solo a los seres vivos. ¿Ya? Eso está, es clave también en el Antiguo Testamento. En la última cena, por ejemplo, vámonos un poco al Nuevo Testamento, allá en el Evangelio según San Marcos, capítulo 14 y versículo 22. ¿Qué vamos a encontrar? En la última cena Jesús no bendice el pan. Oigan cómo dice, tomó el pan, pronunció la bendición y dio gracias. Ahí está el barak en hebreo, dar gracias, o sea, la rodilla. No bendice el pan como tal. Toma el pan, pronuncia la bendición y da gracias. Esta oración de bendición proclama que el pan y el vino, igual que cualquier vida, son dones de Dios. Esto es mi cuerpo. Ojo cómo lo está diciendo. Esto. Yo digo esto para quién. Para este lapicero, esto, una gorra, esto, un objeto, esto. Pero si yo hablo de una persona, digo este o esta. ¿De acuerdo? Entonces, cuando toma el pan, el Señor dice, tomó pan en sus manos, dio gracias, lo bendijo y dijo, esto es mi cuerpo. O sea, el objeto, el pan, el objeto como tal, se convierte en sujeto, que es Cristo, la transustanciación. Entonces, proclama que el pan y el vino, igual que cualquier vida, son dones de Dios. ¿De acuerdo? Marcos 14, 22. Es un don, por eso son los dones que presentamos en el altar. Dios mismo que se ofrece como víctima por nuestros pecados. Ahora, la bendición, entonces, el primer hombre que recibe la bendición es Abraham. Bueno, hablando aquí ya de términos patriarcales, ¿no? Porque en teoría, el primero que recibe la bendición, bueno, sería también Adán, cuando estamos hablando de la creación, ¿no? Como ya les dije, el primer regalo de bendición es darle la vida y luego llenen la tierra y multiplíquense, ¿no? Pero bueno, Abraham también, Dios le dice, yo haré de ti un gran pueblo. Ojo, cómo es la bendición que le da a Abraham Dios. Te bendeciré y haré famoso tu nombre. Por ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y esta bendición es proseguida en sus descendientes. O sea, la bendición tiene que ver es con la descendencia. La multiplicación, dice, te haré numeroso como las estrellas del cielo y como las arenas del mar. O sea, tiene que ver también con la fecundidad de la vida. La bendición entonces divina, hermanos, penetra la historia del ser humano y va a transmitirse siempre de generación en generación entre los creyentes. Por eso Gálatas 3:9 va a decir, así los que viven de la fe reciben la bendición junto con Abraham, el creyente. La bendición de Dios va de generación en generación. Todo creyente recibe la bendición en herencia, no para sí, sino para transmitirla en medio de los hombres, ¿no? Para los demás. Por eso, 1 de Pedro capítulo 3 y versículo 9 dice, bendecid pues, habéis sido llamados a heredar la bendición, para dar fruto, para ser fecundos. La gran bendición que inicia la carta a los Efesios pone de manifiesto entonces la riqueza que Cristo nos puede dar a través de la salvación, hermanos. Efesios 1:3, ¿qué dice? Bendito sea Dios, ojo, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que desde lo alto del cielo nos ha bendecido por medio de Cristo con toda clase de bienes espirituales en los cielos. Entendemos entonces la bendición como los frutos de la gracia. Bien, un poquito más, un párrafo más para terminar nuestro encuentro, hablándoles del tema de la bendición. Miremos la contraposición, ¿ya? A la bendición es la maldición. Entonces, la bendición tiene su contrario. Dios puede declarar la desgracia a los que lo rechazan. O sea, cuando Dios no ve la capacidad del barak en la persona humana, es decir, la rodilla, la capacidad de dar gracias, de ser agradecido,
Entonces, Dios declara desgracia en esos que le rechazan. Deuteronomio 30, 15 al 20. Cristo nos ha liberado, hermanos, de toda maldición, porque Él ha tomado sobre sí mismo esa maldición. Por eso muere en la cruz, donde muere el maldito, es decir, el que está falto de la gracia. Por eso miren que la maldición como muerte es contrapuesto a la bendición como vida, como fecundo. El que muere ya no puede generar vida, ya no puede llenar la tierra, ya no puede ser fecundo. Entonces Cristo da la vida, siendo Dios da la vida en la cruz, ¿ve? Y siendo hombre da la vida en la cruz por ustedes y por mí. Carga en sus hombros, lo mismo que ha ido al Jordán a bautizarse sin necesitarlo por nosotros, para limpiar los pecados nuestros, ahora lo hace definitivamente en la cruz, redimiéndonos, tomando sobre sus hombros nuestra maldición, que es la de no ser fecundos, es decir, de no tener vida y no generar vida. Eso es la bendición, hermanos. En la próxima clase abordaremos las palabras que aparecen en pantalla: carne, cuerpo y alma. ¿Listo? Por ahora quedemos aquí. No nos da el tiempo ya para una tercera palabra, quedamos con dos. Hablamos entonces hoy de bautismo y bendecir. ¿Hay algún comentario, alguna pregunta al respecto de la palabra bendecir, hermanos? Cuéntenme. ¿Cómo les parece? ¿Sabían esto? Yo no lo sabía, padre. Lo de bendición y esto no, es hasta ahora que lo escucho. Gracias. Ok, Carmencita, gracias a usted. Vamos a ver, ¿quién más quiere participar? Sí, padre, es una bendición grande saber eso, que somos bendecidos por Dios. No sé, pues es bonito que todos busquemos esa bendición. Somos muy afortunados, Padre, gracias a Dios. Y por eso, mire, nosotros le decimos a Dios Padre, porque nosotros somos hijos. O sea, ese es el sentido de la bendición. O sea, cuando nosotros nos bautizamos y borramos nuestros pecados y nos incorporamos a Cristo en su cuerpo, ¿ve? Y nacemos para Él y morimos en Él, y entonces una vez que somos bautizados, nos levantamos y salimos de las aguas bautismales siendo hijos, o sea, siendo descendencia de Dios, siendo herederos del reino. O sea, es el mismo término, tiene que ver con la bendición, tiene que ver con los hijos, con la fecundidad. ¿Listo? A ver, otro hermano que quiera comentar algo más o alguna pregunta. Saludamos a Ana Arcíniegas, Carmen Africano, Fátima Yesenia, Ingrid Castro, Carla Sánchez, Marcia Munguía, María, Silvia Pilar, Yesenia Martínez, que están en esta clase ahorita, en vivo y en directo. Vamos a ver, ¿alguien más desea hacer otro comentario al respecto? Cuéntenme. Le damos gracias al Señor en esta noche por este encuentro que nos ha permitido y pedimos siempre su asistencia con la fuerza del Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Ahora reciban esta bendición sabiendo lo que significa la bendición. O sea, que Dios me haga fecundo, que Dios me dé éxito y fruto, me haga dar frutos en la vida espiritual, en la vida cotidiana, en mis proyectos, en mis sueños y en mis anhelos. ¿Ya? Pero tengo que poner de mi parte, tengo que ponerme a trabajar para dar fruto. ¿De acuerdo? Si el campesino quiere dar frutos en sus tierras, tiene que trabajarlas, tiene que sudar, tiene que esforzarse, tiene que romper la tierra, tiene que asolearse, sudor de su frente para que pueda ver el fruto. Esa es la bendición. Yo hago mi parte y Dios hace su parte. Esa es la bendición. No se quede entonces quieto en su casa esperando que Dios lo esté bendiciendo y usted no busca hacer nada, no busca ponerse a trabajar, hacer el esfuerzo por tener un cambio de vida, etc. Entonces hay que hacer nuestra parte, lo que está en nuestras manos, para que Dios nos bendiga y nos haga dar frutos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Hermanos, muy buenas noches para todos. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima semana. Dios primero.
Chao, chao. Bendiciones mil. Gracias, Padre. Chao. Cuídense. Chao. Amén, gracias. Gracias, Padre. Muchas bendiciones, Padre, y para todos. Que sigamos siendo bendecidos siempre por nuestro Padre Celestial. Bien.